Su obra se llamó precisamente El Tercer Estado, ¿ya? Y él parte hablando o definiendo qué es una nación, ¿ya? Y él, para nosotros, para los abogados o estudiantes de Derecho, nos importa mucho esta concepción. Porque para él, ¿qué es una nación? Dice, no es otra cosa que un grupo de individuos que se somete a una ley común. ¿Ya? Un grupo de individuos que se someten a una ley común y son representados por el mismo cuerpo legislativo. O sea, ¿qué es una nación para Sieyès? La primera gran idea es un grupo de personas, son personas sometidos bajo el mismo cuerpo legal y representados por las mismas personas para definir su vida. ¿Ya? Eso es lo primero. Y aquí él comienza con su declaración de cómo se vivía en ese tiempo en Francia. ¿Y de qué se trata? Que él establece tres órdenes o tres clases sociales que habían en Francia, ¿ya? Y él habla primero del orden noble. Se pregunta él, ¿no es cierto que el orden noble o que el Estado, esta clase social noble, nobiliaria, tiene privilegios, ¿cierto?, separados de la gran masa de ciudadanos? Las dos primeras clases sociales, que no representaban más del 10% de los ciudadanos franceses, que eran muy pocos, se llevaban todo el producto de que emanaba del trabajo del 90% del pueblo, que era la clase obrera, que era la clase proletaria. ¿Ya? Y de las dos primeras clases, que insisto, no era más del 10%, también se extraían todos los poderes del Estado. En las dos primeras clases estaba el poder del gobierno, que era el monarca, el poder legislativo, que eran las cámaras, ¿cierto? También eran de nobles, y también ellos eran los que se elegían jueces. Los tres poderes que había señalado Montesquieu estaban radicados en esta clase privilegiada. No estaba representado, o estaba muy desmejoradamente representado, la clase popular. Y Sieyès señala en su tratado que el pueblo debe levantarse. El pueblo quiere tener verdaderos representantes en los estados generales, que era lo que posteriormente sería la asamblea. Es decir, diputados sacados de su orden, sacados de esta clase social. ¿Ya? Eso es lo que propone Sieyès. Es el primero que propone que el cuerpo legislativo, que los representantes, que se mantengan representantes, pero que estos sean sacados por cabeza, por número de habitantes, y no por orden nobiliario, no por ser de la nobleza. ¿Ya? Esa es la verdadera democracia, donde los diputados, donde los representantes se eligen por número de cabeza, por número de personas a la cual representan, y no por el título nobiliario donde hayan nacido, como lo era antes de esta declaración que hace Sieyès del tercer estado. La segunda idea, entonces, la primera era la importancia que tiene el concepto nación. ¿Qué es una nación? ¿Ya? Esa es la primera idea de Sieyès. La segunda es, ¿qué pide la clase proletaria? ¿Qué pide la clase trabajadora como modificación al orden establecido? ¿Ya? ¿Qué es lo que pide este pueblo, esta clase, insisto, proletaria, esta clase trabajadora, que se modifique en el Estado? Entonces, se divide en tres peticiones, que es más o menos lo que yo le he señalado. La primera, que los representantes, los diputados representantes de este tercer estado, de este estado trabajador, no sean nobles, como lo eran antes de esta declaración. ¿Ya?
sino que pertenezcan a esta clase desprotegida, que los mismos trabajadores elijan a sus representantes y no sean designados por la autoridad. ¿Ya? La segunda petición es que sus diputados, que sus representantes, tengan la misma número, que sean iguales a las órdenes anteriores, o sea igual a los diputados de la realeza y sea igual a los diputados del clero, de la nobleza y el clero. ¿Ya? Que tengan un número igual para poder oponérsele, para que actúe la ley o la teoría de los frenos y contrapesos, para que se puedan oponer a los designios de la realeza, que en ese tiempo eran muy, muy opresores para el pueblo. ¿Ya? No tenían cómo defenderse el pueblo cuando el monarca se levantaba de mala, ¿cierto? Y decía, hoy día vamos a imponer un 10% más de impuesto al pueblo para pagar mi ejército. No había cómo oponerse a eso. Y tercera y última petición, que es la más importante, que los diputados se elijan por cabeza, o sea que los diputados se elijan por número de personas, por número de electores, no por órdenes. No, insisto, órdenes es igual a clases sociales. Antiguamente los diputados se elegían solamente entre las órdenes o las clases sociales privilegiadas. La última petición es que los estados generales, que los diputados que representan, se elijan por número de habitantes y no por clase social. Esas son las tres peticiones que se puede centralizar básicamente en esta última. Lo que quería Sieyès, que este abate, este cura, de hecho él estaba en una posición de privilegio porque él pertenecía al clero, ¿ya? Pero él se puso del lado del pueblo y decía que básicamente se debía terminar con esta imposición de diputados que salían todos de la nobleza y se debían elegir diputados por número de cabeza que representaran a todos los estados, que no hubiese un privilegio para ser electos y que solamente pudieran acceder a estos puestos los representantes de la nobleza. Bien. Finalmente, él señala alguna idea y dice que los diputados del clero y la nobleza no son representantes de la nación, ¿cierto? Son representantes de esa clase social. Y se pregunta, ¿qué pasa si siguen votando ellos según sus intereses? ¿Cierto? Si los votos son adoptados por órdenes, por clase social, o sea, por esta nobleza y el clero, se seguirá que 25 millones de ciudadanos, que era la totalidad del pueblo de Francia, no podrá decidir nada, sino que solamente decidirán los representantes de 100 o 200.000 individuos privilegiados. ¿Ya? Ahí había un ejemplo de cómo se vivía en Francia. Votaban los diputados que representaban a los 200.000 privilegiados y no tenía cabida los representantes de los 25 millones de franceses que eran. ¿Cierto? Ahora se pregunta él, ¿no es monstruoso componer una asamblea, componer una cámara, de manera que pueda votar por el interés solo de la minoría? ¿No es una cámara al revés, en el cual se privilegia solo a la minoría? De ahí, de esta idea revolucionaria de Sieyès, es donde nace esta Revolución Francesa. Resumiendo, queridos colegas, la democracia, entendida como participación directa en el gobierno, ojo con esto, Sieyès no está de acuerdo con la democracia rusiana, con la democracia directa que propugna Rousseau. Él la considera Sieyès una forma bruta de gobierno, una forma inmediata, como si fuera materia prima sin elaborar. ¿Ya? Corresponde a situaciones anteriores a la evolución económica y social, a evoluciones de las cavernas, donde todos toman parte del gobierno, donde todos toman parte, imagínense lo que señala él, es un estado, una situación bruta, una situación imperfecta, ¿ya? Su puesta en práctica, dice él, en condiciones no idóneas, que es la compleja estructura social,
la gran cantidad de gente, las grandes extensiones de terreno, generaría, como ya hemos señalado, un deslizamiento de la democracia hacia fórmulas tiránicas o despóticas. Él señala que cuando la democracia se quiere entregar a todo el pueblo, que todos tomen parte de la discusión, lo más probable es que esta democracia, como lo han señalado muchos pensadores en el mundo, termine en una tiranía, en un despotismo, en una demagogia, en una politiquería. ¿Bien? Sieyès postula, en cambio, la representación como la realización de la auténtica libertad de los modelos. ¿Ya? ¿Cómo se traducen las ideas de las personas? A través de representantes, que están todo el día dedicados a discutir la mejor forma de vida para los ciudadanos. ¿Y cuál es el modelo que adquiere Sieyès en esta democracia representativa? De que la Cámara de Diputados, los electos, deben estar elegidos, al igual que Aristóteles, que Platón y que Sócrates, de los mejores. ¿Ya? Él señalaba que los representantes debían ser las mejores personas que pudieran encontrarse dentro de la nación. Un modelo aristocrático para esgrimirse como parlamento de la República. ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos de la democracia representativa? Tercera idea. La tercera idea en realidad es que si tenemos la primera idea, definición de nación. Segunda idea, ¿cuál es la petición que se hace a los estados generales? Y tercera idea es que Sieyès desprecia la democracia directa, ¿ya? Y él prefiere una democracia representativa. Esa es la tercera idea de Sieyès. Y la cuarta, ¿cuáles son los efectos de esta democracia representativa? ¿O qué se logra con tener representantes en la Asamblea, en la Cámara de Diputados? Y aquí se logra que los diputados representen la voluntad de la nación. El diputado representa a la nación entera y no a quienes lo eligieron. Eso está exactamente igual, queridos colegas, hoy día en nuestras cámaras. Nosotros copiamos un modelo de representación de Sieyès. Es electo, nuestros representantes son la traducción de los intereses de la nación entera. ¿Ya? Y tercero, que también es un efecto de esta democracia representativa y que nosotros lo tenemos exactamente igual, el diputado o el representante, en este caso para nosotros el diputado y el senador, es independiente de la intención de sus electores. ¿Ya? Él no tiene que rendirle cuenta a sus electores de cómo vota. Puede votar según lo que quisieron sus electores o puede votar en contra de lo que quisieron sus electores y eso no tiene ninguna consecuencia. Ahora, cuando llegue la hora de reelegirlo, seguramente si él vota en contra de su cuerpo electoral, de lo que querían sus electores, no lo van a reelegir. Pero un diputado pudo haber prometido durante toda su campaña política que va a estar a favor del aborto, ¿cierto? Que él va a defender el aborto libre con todas sus uñas, y cuando llega la hora de votar, él vota en contra. Y eso a él no le trae ninguna consecuencia. Lo más probable es que la gente que está a favor del aborto no lo va a reelegir en una próxima elección, pero a él no le van a quitar el cargo por votar en contra de la intención de sus electores.